Muy buenos días, hermano. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el tema general Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y la lección de esta semana, que es la quinta lección del trimestre, se titula ¿Cómo afrontar las deudas? Y para este día, jueves 2 de febrero, la lección se titula Límites de plazo y centros de préstamo. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra, los invito a que inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra y continuar encontrando en ella verdades eternas que nunca cesarán y que siempre nos guiarán en el camino correcto, porque abrimos tu palabra, Señor, buscándote a ti primeramente y a nuestro Señor Jesús, quien murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por ese sacrificio maravilloso y gracias porque tu Espíritu Santo ahora nos guía a toda la verdad, Señor. Permite que estas enseñanzas no solo sean enseñanzas teóricas, sino que podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si hay algo que hemos estado viendo este trimestre es que estas lecciones son eminentemente prácticas. Vienen de verdades bíblicas, de enseñanzas totalmente ajustadas a la palabra de Dios y por lo tanto son totalmente aplicables hace 1000 años, hace 2000, 3000, 4000 años, como ahora en el siglo XXI, donde nos encontramos más que todo en una sociedad de servicios, ya incluso es una era postindustrial, y no estamos en una sociedad agraria como la que era para el pueblo israelita cuando se escribieron estos consejos. Sin embargo, son aplicables, como les decía, ahora en nuestro siglo XXI. Y lo interesante, hemos estado viendo a lo largo de toda la lección que la enseñanza práctica es no endeudarse. Si quisiéramos sacar una enseñanza práctica de esta lección es, en la medida de lo posible, no se endeude. Pero si lo hace, hay maneras de ir saliendo de las deudas y eso lo hemos visto en los días anteriores. Pero lo primero que uno debe de hacer para salir de la deuda es ser fiel con el Señor. Así es que ese es el primer paso, devolverle su diezmo y ofrendas, y entonces vendrá la bendición de Dios y nos ayudará a salir de esa deuda que hayamos contraído. Pero en la medida de lo posible, la enseñanza práctica es no se endeude. Y segunda enseñanza práctica que encontré en esta lección, que siempre la he enseñado a lo largo de toda mi vida en la mayordomía en la iglesia, es nunca sea fiador de otra persona. O sea, y ahí sí no hay vuelta de hoja, es nunca sea fiador, a menos que sea de sus hijos y bajo circunstancias extraordinarias. Entonces, o de su esposa o de su esposo, o sea, de su núcleo familiar inmediato. Y como les digo, no siempre, sino que bajo circunstancias extraordinarias. Sin embargo, es posible que en nuestra vida encontremos personas que son dignas de confianza y podamos servirles como codeudores o fiador solidario. Esa palabra tiende a engañar, porque la verdad es que cuando uno se arriesga a ser fiador, se arriesga a ser pagador de la deuda. Pero bueno, ese no es el tema de este día. El tema de este día es límites de plazo y centros de préstamo. Y aquí encontramos nuevamente una referencia a la misericordia de Dios infinita para con el pueblo escogido, su pueblo escogido de esa época, que fue para que se escribieron estos consejos, los cuales nos dan una vislumbre de la intención de Dios que Dios tenía para la humanidad, en lo que hubiera sido un mundo perfecto si su pueblo le hubiera obedecido, hubiera sido un ejemplo para los demás pueblos circundantes. Y leo en Deuteronomio 15, versículos del 1 al 5, en la versión Reina Valera del 60, que tiene un subtítulo de ese capítulo que se llama El año de remisión.
Trayéndolo a términos modernos, lo podríamos titular el año de prescripción de las deudas. Y vamos a ver de qué se trataba. Leo en el versículo 1. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Y quisiera leerles ese mismo versículo en otra versión en la cual esté un poquito, pueda estar un poco más apegada al lenguaje actual. La voy a hacer en la versión Dios habla hoy, que es una de las versiones muy explicativas. Y comienzo leyendo nuevamente el mismo pasaje, versículo 1 al 5. Cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Este perdón consistirá en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo a su prójimo, le perdonará lo que le haya prestado. Ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de deudas en honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero a tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él te va a dar como herencia, siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy. Bien, bastante más claro que el otro, simplemente aclarando, aunque realmente eso era lo mismo que decía la versión Reina Valera del 60. ¿Y qué era esto del perdón, hermanos? Dios se quería asegurar de que en su pueblo no hubieran pobres, sino que todos que estuvieran libres de deudas. Entonces, cada 7 años era el año de la remisión o del perdón. Y como les decía, en términos modernos, ahora cuando una deuda vence, ya sea porque la pagaron o por falta de pago, pero hay un tiempo que la ley establece en que la deuda prescribe, es el término legal. Y eso quiere decir que la deuda es remitida, ya no es exigible, ya no el acreedor ya no le puede cobrar al deudor una vez que la deuda prescribió. Y ese es un lapso de tiempo que la ley establece y depende de cada legislación de cada país. Pero acá en el antiguo Israel eran 7 años. Y lo interesante es también que había un jubileo. El jubileo era todavía una, un, una celebración mucho más grande, porque era cada periodo, 7 periodos de 7 años. Entonces era en el año 50. 7 periodos de 7 años daban 49 años. En el año 50 era el año del jubileo. Y ahí no solamente se perdonaban las deudas, sino que sí, los israelitas habían vendido sus terrenos para pagar sus deudas, los terrenos les serán restituidos a los dueños originales. Entonces, cada 50 años todo el mundo recuperaba su modus vivendi, si lo quieren llamar así, o sea, su terreno. Recuérdense que estamos hablando de una sociedad agraria que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería mayoritariamente. Entonces, ya con terrenos podían nuevamente ya tener un medio para ganarse la vida. Y esto era, realmente es extraordinario de parte del Señor. Y ahí vemos su infinita misericordia en que a su pueblo Él estaba velando para que primero para que nadie estuviera subordinado a otro, porque ya estudiamos en esta lección que el deudor es siervo del acreedor, o sea, y en esa época siervo equivalía a decir a esclavo. Entonces estaba subordinado. Si yo le debía a alguien, yo estaba subordinado a la voluntad de esa persona. Entonces, de hecho, hay instancias en las que encontramos incluso que la gente vendía a sus hijos
como esclavos para poder pagar las deudas. Se los vendía al acreedor y eso le era anotado como un pago a la deuda que debía. Entonces, en el año del jubileo, no solo se devolvían los terrenos, sino que los que habían sido dados en esclavos también recuperaban su libertad. Entonces, ahí vemos la misericordia infinita de Dios, que realmente también este es un tipo de lo que Dios quiere hacer con nosotros ahora en el fin del tiempo, al liberarnos de la esclavitud del pecado a través de la sangre preciosa de nuestro Señor que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, esto era un ejemplo extraordinario para que todo el pueblo de Israel encontrara libertad, libertad financiera en ese tiempo y todos pudieran ser, aquí sí teníamos una sociedad ideal donde en el año del jubileo todos volvían a ser terratenientes. Y bueno, eso es en relación al pueblo de Israel, pero al final de este día tenemos también una recomendación que en un mundo ideal no es necesario endeudarse, pero en este mundo real en el que vivimos muchas veces sí es necesario. Por ejemplo, para comprar una casa, la mayor parte de la gente, la gran mayoría, no dispone del dinero contante y sonante para ir y pagarla al contado. Entonces tienen que sacar un préstamo hipotecario y normalmente estos son los préstamos más largos, 15, 20, 30 años y se pasa pagando esa deuda que sirvió para comprar la casa. Entonces, en un mundo real, muchas veces es necesario endeudarse, un préstamo para educación o algo. En la época de los israelitas, acá dice que los padres les daban tierras de cultivo a los hijos, con los cuales ellos ya podían empezar a sostenerse por sí mismos. Ya los convertían en adultos independientes. Hoy, nuevamente, en nuestra sociedad del siglo XXI, ya no somos una sociedad agraria y realmente la mejor herencia que los padres le puedan dejar a sus hijos es una educación extraordinaria. Así es que muchas veces es necesario endeudarse para que tengan esa educación, pero en un mundo, eso es un mundo ideal. Ahora, dice que si es necesario endeudarse, que tratemos de buscar la mejor opción para la deuda con los intereses más bajos. Así que, hermanos, sin embargo, en los principios bíblicos son aplicables y debemos ser deudores correctos, éticos, porque también la Biblia nos enseña lo siguiente. En Salmo, precisamente uno de mis salmos favoritos, que es el Salmo 37, donde está uno de mis versículos favoritos, que lo puedo de memoria y me gusta más en la versión Reina Valera del 60. Perdón, la Reina Valera antigua dice, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero en ese mismo salmo, ese es el versículo 25, en el versículo 21, en la versión Dios habla hoy también, dice, el malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Y la versión, la traducción, el lenguaje actual, ese mismo versículo lo traduce con lo siguiente. Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. Y la nueva traducción viviente utiliza incluso otra palabra. Dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan como generosidad. Así es que, hermanos, si alguna vez contraemos una deuda, no seamos ni impíos, ni malvados, ni perversos. Paguemos nuestra deuda. Y si hay alguna manera de llegar a algún año de remisión, ahora hay empresas que perdonan los intereses y solo les dan pagos de capital, dependiendo de qué tan buen pagador uno haya sido, buscar las condiciones para salir de esa deuda lo antes posible. Pero la verdad es que los principios bíblicos son aplicables hoy en el siglo XXI. Yo los invito a que los apliquen en sus vidas. Que Dios les bendiga grandemente.